simplemente obedecer a Dios, someteos pues a Dios, resistirlo, pero resistirlo ¿con qué? Con la obediencia, con hacer la voluntad de Él, y el enemigo tiene que huir. Tú no necesitas pelear con Él, insultarlo, lanzarle toda clase de insultos, por lo que vas a conseguir es que Él se te venga en contra tuya. Y recordemos que Él, como ser espiritual en la jerarquía que está, es mayor que incluso que los ángeles. Así es. Porque ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a lanzar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para enfrentarnos al enemigo y decirle, te reprendo, yo no sé, por cosa, tal por cual, y le dicen de cuánta cosa? Y lo que están haciendo es provocando a una fuerza que no conocemos, que son de tinieblas. No quiere decir que le tengamos miedo, sino que la palabra nos llama es a obedecer, a someternos a Dios, y ahí el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Exactamente. Contribuyendo a lo que usted está diciendo y añadiendo, déjeme decirle, hermano, de que hay muchos lugares que cometen estos errores. Desafortunadamente, empiezan a reprender al diablo, a echarlo fuera. Pero es que antes de hacerlo, yo no estoy diciendo que sea malo, porque Dios nos dejó unas armas espirituales para nosotros contrarrestar las fuerzas del mal. Porque hay una palabra que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿De qué fortaleza está hablando? La fortaleza que levanta el enemigo, llamado diablo, Satanás, como usted le quiera decir, Lucifer, como usted le quiera decir, porque tiene varios nombres. ¿Cómo usted lo contrarresta? Con las armas que nos ha dado Dios. Pero para utilizar esas armas, usted y yo, tiene que haber una obediencia. Porque es que la palabra lo dice, que cuando usted se somete a Dios, se obedece a Dios, va a resistir el dardo que el enemigo le envía. Y viene el enemigo y tiene que huir delante de usted. Porque usted resiste, pero el que no va a resistir ahí es Él. Porque es que Él no resiste cuando alguien obedece a Dios, porque el primero que desobedeció a Dios fue Él. Entonces por eso es que Él no resiste que usted y yo seamos obedientes. Por eso es que Él trata de todas las maneras, porque si hay alguno que no se canse es Él. Él es perseverante. Por eso es que Dios demanda que sin cesar oremos cada día. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos cansemos de orar a Él, de buscarlo, de acercarnos de una manera o de otra. Pero que estemos totalmente en comunión con Él. Y siempre lo tengamos en cuenta en Él antes de dar un paso. Si te puedo agregar algo más para cerrar este tema de mi parte. Las armas de las que se habla ahí son las mismas que estamos tocando aquí, porque cuando hablamos del tema principal es el poder que viene de lo alto. ¿Cuál es ese poder que recibimos de Dios? Cuando nosotros oramos, la oración, el ayuno, la vigilia, la obediencia, la lectura de la palabra. La lectura de la palabra, estar en comunión con Dios, permanentemente comunicados, sabiendo los pasos que el enemigo está dando, ¿ya? Actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, no a lo que nosotros queremos hacer, como una rueda suelta, como una persona sin brújula que va por el mar donde lo lleve el viento, ¿no? La dirección de Dios, y va a ver que el enemigo tendrá que ir, tendrá que dejar a su familia, tendrá que dejar a su hijo, a su hija. La enfermedad se va en la cautividad. Tendrá que soltar. Tendrá que soltarlo, porque eso está escrito y esa palabra se cumple. Y la palabra de Dios dice que Él no deja caer su palabra en tierra. Su palabra se cumple. Así. Tiene cumplimiento. Si hay algo, seguro es esta palabra. Así. Y añadiendo, para terminar, así terminar con este mensaje, es que, como decía, hay muchos lugares que cometen estos errores, que el hermano no está bien delante de Dios, no está obedeciendo sus mandatos. Uno de los mandatos de Dios, de obediencia, es el perdón. Y muchos a veces tienen heridas en sus corazones, hay resentimiento, hay raíz de amargura, hay dolor, hay tristeza.
Y tienes que tener un corazón sano, tanto para hacer una guerra espiritual como también para orar. Porque cuando tú oras con Dios, estás hablando con Dios, ¿verdad? Bueno, ahí no debe de haber nada que te impida que fluya esa relación entre los dos. Sí. Que no haya que interrumpa esa comunión con Él. ¿Qué es lo que interrumpe la comunión con Dios? La falta de obediencia, la falta de fe, la falta de perdón y ante todo el amor. Porque es que en el amor todas las demás van a ser fácil de tú cumplirlas. Porque es que el amor te ayuda a soportar, a esperar, a tener fe, a tener, digamos, ¿qué más podríamos decir, hermano? Estar fortalecido, porque el amor te fortalece, te llena de fuerza, como la que dice el Señor, como la del búfalo. Hay una palabra que encontramos en 2 Corintios 9:13, ya para cerrar, y dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Mire lo que dice la palabra esta poderosa. Obediencia de mujer. Una forma de glorificar a Dios es obedeciendo. Cuando usted obedece y yo a Dios, lo estamos glorificando. Porque a veces piensan que glorificar es llevar una adoración, una alabanza. O decirte, Señor, te doy la gloria y la honra. Eso no está mal. Eso está bien. Eso está bien. No vaya a confundirme, hermano. No estoy diciendo que sea malo, está bien. Pero qué lindo que acompañado con eso esté la obediencia. Porque la misma palabra lo está diciendo y lo acabé de leer. Que es una forma de glorificar a Dios. Porque lo está agradando. Así es. Como esa alabanza, que esa alabanza tan bonita que estamos escuchando. O sea, nosotros fuimos hechos, primero imagen y semejanza de Dios, pero también fuimos hechos para la alabanza de su Dios. Está bien lo que estamos escuchando y lo que muchos hacemos diariamente, que es alabar al Señor, pero como tú dices, alabarlo con nuestra obediencia, con nuestro sometimiento a Él, con nuestra constante comunión. Sigamos con el siguiente poder. Sí, pero antes de eso se me ocurre un ejemplo que yo creo que voy a compartir conmigo esto. Ahí en la guerra al soldado le dan todas las armas a vida y por haber, como a Rambo, le dan de todas las armas de fuego, cuchillo y demás. Pero ¿qué hace un soldado con irse al frente de la batalla sin escuchar la voz de su general o del que dirige el comando que está enfrentando al enemigo? Porque tengo las armas y me voy a ir contra el enemigo. ¿Qué pasa? Tú cruzas la trinchera sin que el general o el comandante te haya enviado, o de acuerdo a la estrategia que el general haya trazado. ¿Qué pasa? Te matan por muchas armas que lleves, por muchas te crean el súper espiritual. Si tú no te sometes a Dios y escuchas la voz del general que te dice, primero camina por debajo de tierra o métete en esta trinchera y después nos vamos al frente, o colócate en este monte, en este árbol, no, sino que tú haces lo que te da la gana porque yo soy el súper que tengo todas las armas. Llega el enemigo y te mata fácilmente. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando no obedecemos primero la voz de nuestro Dios, que es nuestro comandante y nuestro general en esta guerra en la que ya estamos involucrados desde el mismo momento que tomamos partido. Y que se la sabe toda. Él es el único que se la sabe todo. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, nosotros simplemente obedecemos, instrumentos de Dios, pero hermanos de Él. Somos canales. Fuera de las manos de nosotros no podemos hacer nada, porque dice la palabra, apartado de mí, nada podéis hacer. Así es. O Bueno, sea que sin Dios nada podemos hacer. Total. Vamos a esta última enseñanza y con esto cerramos, que es algo que estuve tocando hace poco, en este anterior título, y se llama El poder de la palabra. Y para eso nos vamos a este pasaje que está en Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice, por la fe, un tema que ya tú tocaste una vez y es importantísimo. Por la fe entendemos, o sea que nosotros simplemente creemos algo que no hemos visto, pero la palabra lo dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, haber sido hecho el universo
¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, o sea, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué pasa? Que todo fue hecho por la palabra. Qué Como dice, poderoso es cuando tú abres tu boca y das una palabra. O sea, ella tiene un poder. Por eso es que hay que cuidar lo que sale de nuestra boca. así es, Porque en la palabra hay poder. así es. Si usted dice, yo puedo, esto no me queda grande. Usted, aunque no tenga digamos, las herramientas o no tenga el conocimiento, usted va a poder porque ya usted ganó la batalla, porque la llevó a la mente. Ganó Y primero la batalla. hay un poder en la mente. Cuando usted pierde la batalla, cuando pierde aquí en la mente. Porque cuando usted lo pierde en la mente, ya se bloqueó, se paralizó, se detuvo. Entonces, qué lindo cuando usted lo llega a la mente, lo cree en la mente y lo declara por la palabra. Así es. Como dice esta palabra en Juan 1, del 1 al 3, que es un versículo muy conocido por todos, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Si nosotros reemplazamos la palabra verbo por palabra, porque esa es una de sus sinónimos con los que se puede interpretar, diríamos: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, por la palabra todo fue hecho. Y esa palabra siempre estuvo con él. Cuando él dijo, hágase la luz, se hizo. Cuando dijo, hágase al hombre, se hizo. Cuando dijo, hágase la tierra, hágase los animales, se hizo. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Imagínense si es un ser todopoderoso, que tiene todo el poder para decirlo. Sin embargo, Jesús nos puso un ejemplo. Él le dijo a la tempestad que se calmara. Le ordenó a la tempestad cuando estaba en el mar con los discípulos que se calmara, y ellos tenían miedo, y la tempestad se calmó. Pero él les dijo: mayores cosas que las que yo hago ustedes harán. ¿Qué quería decir el Señor? Que nosotros, haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos ese poder que viene de lo alto, de con la palabra hacer someter no solamente las condiciones naturales, sino los animales, las situaciones que vemos a diario. Lo podemos dar por testimonio. Puede venir un vendaval, una tormenta, puede venir